Desde hace años se oye que la Premier League no es solo una de las mejores ligas del mundo en calidad futbolística, sino también la más poderosa económicamente hablando, dentro de Europa obviamente, y no es una exageración ni rumor, los números y la historia lo confirman. La realidad es que la liga inglesa ha construido una estructura financiera que la coloca muy por encima de la liga española, la Bundesliga, la Serie A o la liga francesa, y hoy vamos a entender por qué, cómo llegó ahí y qué significa eso para el fútbol global. Para entender esta supremacía hay que ir a la base, la televisión. Los derechos televisivos son la principal fuente de ingresos para cualquier liga, pero en Inglaterra ese negocio está gestionado de una forma que otras competencias no han podido replicar. La Premier League obtuvo contratos millonarios con cadenas como Sky, TNT y otras operadoras globales que ven al fútbol inglés como un producto irresistible. En el ciclo reciente de derechos televisivos, la liga inglesa pactó contratos por cifras que rondan los 1.000 millones de euros por temporada solo en derechos domésticos y mucho más con los internacionales, frente a la liga española que recibe alrededor de 1.194 millones de euros anuales por sus contratos nacionales y cantidades notablemente menores por fuera de España. La diferencia real se vuelve enorme cuando sumas lo que ingresan por derechos de televisión en todo el mundo. En muchos años la Premier League llegó a ingresar más dinero solo por derechos que toda la liga, la Bundesliga, la Serie A y la liga francesa juntas. Ese dinero no se queda solo en las arcas de la liga, se traduce en reparto a los clubes, y ahí también hay una diferencia en el modelo. En Inglaterra, los ingresos por televisión se reparten de forma relativamente equilibrada, con una parte importante distribuida de manera igualitaria entre todos los equipos y otra parte según méritos deportivos y números de partidos televisados. Eso significa que incluso clubes de media tabla o equipos que luchan por la permanencia tienen un ingreso que en otras ligas sería privilegio de los clubes grandes. Por ejemplo, un club que termina último en la Premier League todavía recibe decenas de millones por derechos televisivos, una cantidad que en la liga española o la Serie A podría quedarse a la mitad o menos. Este reparto no solo permite a los clubes más ricos fichar mejor, también da margen para invertir en infraestructura, estadios, academias y mejoras generales. Ese músculo económico se refleja en el mercado de transferencias. En las últimas ventanas la Premier League ha estado muy por delante en gasto neto comparado con otras ligas. En una sola temporada el gasto neto de los clubes ingleses supera los 600 millones de euros, más de 5 veces lo que gastan ligas como la liga española o la Bundesliga en términos netos. Esto explica por qué fichajes de 80, 90 o 100 millones de euros son tan comunes en Inglaterra, mientras que en otras ligas ese tipo de cifras solo se ven en casos muy específicos y muy raros, incluso en equipos grandes. Jugadores como Haaland, transferido por más de 60 millones al Manchester City, o Darwin Núñez por cifras similares a Liverpool, sin contar los gastos excesivos como los de Florian Wirtz y Alexander Isak por más de 100 millones. Son ejemplos de cómo la Premier League no solo puede pagar esos movimientos, sino que lo hace con mucha más frecuencia y sin poner en riesgo la viabilidad financiera del club. La historia también juega un papel. La Premier League fue una de las primeras en negociar de manera centralizada sus derechos televisivos y en atraer inversores globales. Desde finales de los años 90 y principios de los años 2000, el fútbol inglés se transformó en un producto global, vendido en cientos de países y traducido a múltiples idiomas. Esa difusión hizo que el valor de sus derechos internacionales creciera exponencialmente, una ventaja que ligas como la Serie A o la Liga nunca lograron igualar, porque en muchos casos siguen negociando parte de sus derechos de forma individual o con modelos menos centralizados que no elevan tanto el poder global. Ahora imagina esos ingresos año tras año. Los clubes acumulan capital, pueden ofrecer salarios más altos, mejorar contratos comerciales y fichar talentos top, lo que a su vez hace que la liga sea aún más atractiva para la televisión, patrocinadores y fanáticos de todo el mundo. Es un ciclo: más dinero, mejores jugadores, más audiencia y más dinero. Y mientras otras ligas dependen de gran parte de sus gigantes tradicionales como el Real Madrid o Barcelona en España, en la Premier la riqueza está más distribuida, lo que genera ligas más competitivas y por ende un producto más atractivo para el mercado global. Y claro, esto no significa que todo sea perfecto o sostenible para siempre, pero sí explica por qué la Premier League temporada tras temporada aparece como la competencia que más recauda, la que más invierte y la que domina el mercado de fichajes, logrando que equipos no solo compren caro, sino que puedan mantener estructuras competitivas sin depender exclusivamente de ingresos de la UEFA. Cuando comparas a la Premier League con el resto de las grandes ligas europeas, la diferencia económica se vuelve todavía más evidente. La liga, por ejemplo, depende enormemente de dos gigantes como el Real Madrid y el Barcelona, que concentran gran parte de la atención mediática y de los ingresos comerciales. Aunque el modelo de reparto se ha ajustado en los últimos años para ser más equitativo, la realidad es que muchos clubes españoles viven con presupuestos muy limitados, obligados a vender a sus mejores jugadores para equilibrar cuentas. Mientras tanto, en Inglaterra, incluso equipos que pelean por no descender manejan presupuestos que superarían a clubes históricos de España, Italia o Alemania. En la Bundesliga el caso es aún más particular. Alemania tiene una liga muy bien gestionada, con estadios llenos y finanzas sanas, pero su modelo prioriza la sostenibilidad antes que la agresividad en el mercado. El famoso 50+1 limita la entrada de grandes inversores, lo que mantiene a los clubes estables pero les quita capacidad para competir económicamente con la Premier. Por eso, salvo el Bayern Múnich, la mayoría de equipos alemanes no pueden entrar en pujas de 80 o 100 millones por un solo jugador. En Inglaterra, en cambio, un club de media tabla puede permitirse pagar 60 o 70 millones sin que eso signifique una crisis financiera. La Serie A, la liga italiana, es un caso todavía más claro de pérdida de poder económico. Durante los años 90 y principios de los 2000, Italia era la liga dominante del mundo, con fichajes galácticos y salarios altísimos. Hoy muchos de sus clubes siguen cargando con deudas, estadios antiguos y contratos televisivos menos competitivos. Eso obliga a los equipos italianos a buscar cesiones, oportunidades de mercado o ventas constantes. Mientras un club italiano celebra cerrar un fichaje de 30 millones, en la Premier esa cifra se considera casi estándar para un jugador joven con proyección. En la Ligue 1, fuera del Paris Saint-Germain, vive prácticamente en otra realidad. Francia se ha convertido en una liga exportadora de talento, forma jugadores, los desarrolla y los vende, muchas veces precisamente a clubes de la Premier League. Jugadores
como Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Wesley Fofana pasaron por ligas más baratas antes que Inglaterra llegara con cifras que el resto no podían igualar. Cuando la Premier entra en una negociación, suele romper el mercado porque puede pagar tanto el traspaso como el salario sin comprometer su estructura. Esto se refleja claramente en los ejemplos. Mientras en España se hablaba de operaciones excepcionales como los 80 millones que costó Zidane en su momento o los 100 millones de Gareth Bale como cifras históricas, en Inglaterra esas cantidades se han normalizado bastante. Declan Rice superó los 100 millones, Enzo Fernández rompió récords, Jack Grealish llegó por una cifra que hace años parecía imposible, y aún así estos fichajes no hundieron a los clubes que lo realizaron. ¿Por qué? Porque los ingresos de la Premier no dependen solo del éxito deportivo, sino de una base económica sólida y constante. Otro punto clave es que la Premier League vende competitividad. No es una liga donde solo 2 o 3 equipos tengan opciones reales. Cada temporada hay varios clubes con capacidades de entrar a Champions, pelear Europa o sorprender en el mercado. Eso hace que el producto sea más atractivo para el espectador global. Un partido entre el 10º y el 15º de la tabla inglesa puede tener más audiencia internacional que un partido equivalente en otras ligas. Más audiencia significa más dinero, y más dinero vuelve a alimentar el sistema. Además, los clubes ingleses han sabido explorar el marketing y la imagen global como pocos. Estadios modernos, marcas fuertes, redes sociales masivas y giras internacionales constantes hacen que sus ingresos comerciales se disparen, mientras que algunos clubes europeos dependen casi exclusivamente de la Champions League para cuadrar cuentas. En Inglaterra, esa competición es un extra, no una necesidad vital. Todo esto explica por qué cuando llega al mercado de fichajes la Premier League no solo compra más, sino que marca los precios. Si un club inglés paga 90 millones por un jugador, automáticamente eleva el valor del mercado para el resto. Las otras ligas no pueden seguir ese ritmo, y ahí es donde se genera la sensación de que Inglaterra juega en otra categoría económica. Hoy la Premier League no solo es la liga con más dinero, es la liga que marca el ritmo del fútbol mundial. Su dominio ya no se limita en fichar estrellas, ahora también controla el mercado de jóvenes, de promesas y hasta de jugadores que todavía no han explotado. Equipos ingleses pagan 40, 50 o 60 millones por futbolistas de 19 o 20 años que en otras ligas todavía estarían en proceso de desarrollo. Eso cambia por completo la dinámica del fútbol europeo, porque obliga a los demás clubes a vender antes de tiempo o a aceptar que no pueden competir en igualdad de condiciones. El presente de la Premier se basa en algo muy peligroso para el resto: estabilidad económica. Incluso cuando las cosas van mal, un club puede quedar décimo, hacer una mala temporada, fracasar deportivamente y aún así tener margen para invertir el verano siguiente. En otras ligas, una mala temporada puede significar vender a tu mejor jugador, reducir salarios y empezar un proyecto desde cero. En Inglaterra, muchas veces una mala temporada se corrige a base de inversión inmediata. Esto también ha provocado una inflación interna brutal. Los precios entre clubes ingleses son todavía más altos que cuando negocian con el extranjero. Si un club de la Premier League quiere fichar a un jugador de otro club de la misma liga, sabe que va a pagar un sobreprecio enorme, pero aún así lo hacen, porque el dinero está ahí. Eso explica por qué jugadores que quizás no serían titulares indiscutibles en otras grandes ligas alcanzan cifras altísimas solo por jugar en Inglaterra. El mercado se recalienta desde adentro. Aquí entra el gran debate: ¿es sostenible este modelo a largo plazo? Por ahora sí. El fair play financiero ha intentado poner límites, pero la Premier League ha sabido moverse mejor que nadie dentro de esas reglas. Los clubes generan ingresos reales, no dependen únicamente de aportaciones externas. Eso le permite gastar mucho sin que en teoría estén incumpliendo las normas, mientras otros clubes son sancionados o vigilados de cerca. Muchos equipos ingleses siguen operando con relativa libertad. El problema es el impacto global. Las ligas que no pueden competir económicamente se convierten en ligas de paso. La Liga 1 forma talento para Inglaterra, Portugal y Países Bajos hacen lo mismo, y hasta España e Italia empiezan a perder jugadores importantes antes de tiempo. La Premier absorbe todo, lo concentra y aumenta la brecha competitiva. En Champions League, aunque no siempre gana un equipo inglés, casi siempre hay varios llegando lejos. Eso no es casualidad, es consecuencia directa del poder económico. Mirando al futuro, todo apunta a que esta diferencia no solo se mantendrá, sino que puede crecer. Los nuevos contratos televisivos, la expansión en mercados como Estados Unidos, Asia y África, y la capacidad de convertir cada partido en espectáculo global hacen que la Premier siga aumentando ingresos incluso cuando el fútbol europeo en general se estanca. Mientras otras ligas discuten cómo repartir mejor lo poco que tienen, Inglaterra sigue ampliando el pastel. La gran incógnita es si esto terminará dañando al fútbol como producto. Si la desigualdad sigue creciendo, el riesgo es que las competiciones pierdan imprevisibilidad, que siempre sean los mismos clubes los que pueden competir de verdad y que el resto juegue solo para sobrevivir. Pero paradójicamente la Premier vende precisamente lo contrario: la sensación de que cualquiera puede ganar. Esa narrativa, aunque no siempre sea del todo real, sigue siendo uno de sus mayores activos. Y ahí está el punto clave: la Premier League no solo tiene más dinero, sabe cómo contarlo, cómo venderlo y cómo reinventarlo para seguir siendo el centro del fútbol mundial. Entonces, cuando nos preguntamos por qué la Premier League tiene más dinero que el resto, la respuesta no es solo porque Inglaterra es rica o porque tiene mejores clubes. La respuesta real es que la Premier entendió antes que nadie que el fútbol moderno no se gana únicamente en la cancha, se gana en los despachos, se gana en la televisión y en la forma de vender el producto. Mientras otras ligas se aferraron a su historia, a sus gigantes tradicionales y a vivir de uno o dos equipos dominantes, la Premier construyó una liga completa. No dependen del Manchester City, del Liverpool o incluso del Arsenal, dependen del espectáculo global de sus 20 clubes. Cada partido cuenta, cada jornada se vende como evento y cada club recibe una parte suficiente del pastel como para ser competitivo. Eso cambia absolutamente todo. Por eso hoy vemos cosas que antes parecían imposibles: equipos que pelean media tabla fichando por 70 u 80 millones, recién ascendidos invirtiendo cifras que hace 10 años solo estaban al alcance del Real Madrid o del Barcelona, entrenadores top aceptando proyectos menores porque saben que tendrán recursos, paciencia y respaldo económico. La Premier no solo atrae jugadores, atrae talento en todas las áreas, y esto ha
redefinido el fútbol europeo. La inflación de precios que vemos hoy no nace en España, ni en Italia, ni siquiera en Francia, nace en Inglaterra. Cuando un club de la Premier paga 100 millones por un jugador, automáticamente sube el mercado entero. Los demás clubes no quieren vender barato porque saben que hay dinero circulando. El problema es que ese dinero no circula de manera equitativa, circula sobre todo en una liga. La gran diferencia es que la Premier parece una burbuja a punto de explotar, tiene ingresos reales, contratos asegurados a largo plazo y una marca que sigue creciendo. Eso la hace hoy por hoy la liga más poderosa del mundo, no necesariamente la que siempre gana todo, pero sí la que marca las reglas del juego. La pregunta ya no es si la Premier tiene más dinero que las otras ligas, eso es un hecho. La pregunta es si el resto del fútbol va a encontrar la forma de competir contra una liga que entendió el negocio mejor que nadie, o si estamos entrando en una era donde el fútbol europeo gira cada vez más alrededor de Inglaterra.